Saludos jóvenes promesas, aquí Rubén Picasso y esta vez vamos a revisar el tema de integración por partes. ¿Cuándo aplicamos la integración por partes? Es un método de integración que nos va a permitir resolver funciones cuando un cambio de variable no es viable, no se puede, y cuando los teoremas básicos ya no son suficientes. Generalmente, una integración por partes la vamos a utilizar cuando tenemos una función que está formada por la multiplicación de otras dos funciones, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es la norma, vamos a verlo a continuación. Pero primero y antes que nada tenemos que revisar la fórmula. Para integración por partes tenemos una fórmula que es la integral de u por el diferencial de v, sean u y el diferencial de v, estas dos funciones que se están multiplicando, es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Esta es la fórmula gracias a la cual vamos a poder resolver integración por partes y es muy importante que se la aprendan, que se la sepan de memoria. Una técnica algo chusca que se suele utilizar es asociarla con la frase una vaca sexy vestida de uniforme, ¿no? Una vaca sexy vestida de uniforme. Recuerden esa frase y no creo que tengan problemas para recordar la fórmula de la integración por partes, ¿no? Mucho cuidado con el signo, siempre es negativo. Vamos a resolver un ejercicio para irles explicando u y v, bueno, ¿qué es esto, no? En una función yo cómo sé quién es u y quién es v, vamos a verlo a continuación. Ahí les va, esta es una función que pareciera ser muy inofensiva, pero en realidad tiene su chiste. La integral del logaritmo natural de x, diferencial de x. Es el logaritmo natural, nada más, no tiene absolutamente nada más. ¿Por qué tenemos que resolverla por integración por partes? Bueno, pues porque sabrán que no hay ningún teorema directo para integrar logaritmo natural. A diferencia de otras funciones comunes como la exponencial o las trigonométricas, el logaritmo no existe ningún teorema que nos permita integrarlo de manera directa. Asimismo, un cambio de variable no es factible porque pues no tenemos que cambiar, o sea, tendríamos que cambiar todo el logaritmo por otra función, por otra letra, pero pues no, complicaríamos mucho las cosas al momento de sustituir el diferencial. Entonces, lo más fácil para resolver la integral de un logaritmo natural es integración por partes. Vamos a hacerlo a continuación, teniendo siempre presentes la fórmula. La fórmula nos dice que tenemos que identificar primero quién es u y quién es el diferencial de v. Porque la fórmula es que la integral, la voy a volver a escribir, no debía haberla borrado. U por el diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v diferencial de u, ¿no? Entonces tenemos u por diferencial de v, debe ser esto, logaritmo natural de x por el diferencial de x. Si se fijan en esta parte es muy fácil identificar quién es quién. Porque como el logaritmo natural es una sola parte, pues entonces u va a ser igual al logaritmo natural de x. Y como no hay nada más, el diferencial de v va a ser igual al diferencial de x, ¿no? Aquí está u y dv. Ahora, aquí nos dicen que vamos a utilizar u, v y el diferencial de u. Entonces tenemos que calcular todas esas con base en estas asignaciones que ya hicimos. ¿Cómo calculamos el diferencial de u? Pues derivando u. Entonces tenemos que u es el logaritmo natural. Afortunadamente para derivar logaritmos sí tenemos un teorema directo. Entonces el diferencial de u va a ser igual a 1 sobre x diferencial de x, ¿no? Si recuerdan su curso de cálculo diferencial, es el teorema directo de derivación de un logaritmo natural. Y por el otro lado, para calcular v, si ya tenemos el diferencial, pues lo que hay que hacer es lo inverso, integrar. Si ya sabemos que el diferencial de v es igual al diferencial de x, esto véanlo como una pequeña ecuación diferencial, una muy chiquita, muy básica. Entonces se integran ambos lados y v es igual a x.
Sí, la integral de v, del diferencial de v es v, la integral del diferencial de x es x. Y ya. Entonces ya tenemos u, dv y v. Todo lo que necesitamos. Entonces, la integral del logaritmo natural de x, diferencial de x, es igual a u que es otra vez el logaritmo natural, por v, que es x, es decir, es el logaritmo natural de x por x, menos la integral de v, x, por el diferencial de u, que es 1 sobre x diferencial de x. Ok, ahora, fíjense muy bien lo que nos quedó. Esta parte de aquí, como ya no tiene ningún símbolo de integral, ya es parte directa de la solución. Entonces, esto es igual a x logaritmo natural de x. Y tenemos que llevar a cabo otra integral. Sin embargo, fíjense lo fácil que quedó esta integral. Porque tenemos x por 1 sobre x. Es decir, básicamente aquí lo que nos quedó es x sobre x. Y eso es nada más y nada menos que igual a 1. Nada más. Entonces, esto es como si fuera la integral del diferencial de x. Entonces va a ser nada más que x. ¿No? Sabemos que la integral del diferencial de x, integral y diferencial son operaciones opuestas, se cancelan y nos queda nada más la x. Y ya. Nada más hasta el mero final ponen su constante de integración, como siempre. No pueden integrar sin su constante indefinidamente. Y luego terminamos. Bien, vamos a resolver un ejemplo con un grado de dificultad un poco mayor. Nosotros tenemos la integral de e a la x por el seno de x diferencial de x, ¿no? Una exponencial que multiplica una trigonométrica. A simple vista, sabemos que es una función que multiplica a otra. Y al no haber tampoco ningún cambio de variable viable, porque pues no podemos realmente sustituir nada, pues entonces hay que irnos por integración por partes. Sin embargo, aquí está lo interesante. Cuando nosotros tenemos dos funciones, una va a ser u y la otra va a ser parte del diferencial de v. Tenemos que hacer esta separación porque si no el método no sirve. No podemos decir que, por ejemplo, u sea ex seno de x y el diferencial de v sea el diferencial de x, ¿no? No se puede. Estaríamos complicando mucho las cosas y probablemente ni siquiera saldría un resultado al final. Entonces, una función, es decir, e a la x y seno de x, las hay que separarlas y una va a ser u y otra va a ser parte del diferencial de v. En este caso, cuál sea cuál no es tan importante, pero normalmente recuerden que el diferencial de v lo van a tener que integrar. Entonces, siempre pongan en el diferencial de v de las dos funciones la que sea más fácil de integrar. Y así van a poder facilitarse las cosas. En este caso, pues como e a la x, así la derives o la integres, sigue siendo e a la x, y seno de x, así la derivas o la integres, va a ser coseno de x, nada más cambiaría el signo, pues entonces no es importante realmente cuál sea cuál. Nosotros vamos a considerar que u es igual a e a la x, y por lo tanto el diferencial de v va a ser seno de x, diferencial de x. Derivamos e a la x para sacar el diferencial de u. El diferencial de u, e a la x, sabemos que la derives o la integres no le pasa nada. Entonces sigue siendo e a la x, diferencial de x. Y v va a ser entonces la integral de seno de x, que es menos coseno de x, ¿no? Entonces ya tenemos todas nuestros componentes que necesitamos para la fórmula. Entonces vamos a empezar a rellenar. U es e a la x y v es menos el coseno de x. Entonces, el signo y coseno de x. Menos la integral de v, que es menos coseno de x, por el diferencial de u, que es e a la x diferencial de x, ¿no? Y ahora, fíjense muy bien en qué es lo que pasó.
Si nosotros aquí acomodamos un poquito los términos, esto es igual a menos e a la x coseno de x menos la integral de menos e a la x coseno de x diferencial de x. Fíjense cómo nos quedó e a la x coseno de x y aquí nos quedó e a la x seno de x. Lo que nos quedó aquí es en forma prácticamente idéntico a lo que nos quedó aquí. Y eso significa que tenemos que aplicar integración por partes otra vez. Hay que meter integración por partes dentro de la integración por partes. No es difícil, pero tienen que tener mucho cuidado en todos los detalles como los signos, porque si por ahí algo se les pierde y se les queda trazado, luego se hacen procedimientos algo largos y el resultado final se puede ver severamente modificado. Entonces, vamos a aplicar integración por partes otra vez. Vamos entonces a determinar otra vez quién es u y quién es v. Pero antes, este signo de aquí, para que no nos estorbe, después de todo, este signo es como si fuera un menos 1. Y sabemos que una de las propiedades de la integral es que podemos tomar un número y sacarlo. Entonces, este menos 1 lo vamos a sacar y vamos a convertir esto en un más. Y ya nos deshicimos de ese signo, sin problema. Entonces, otra vez nos queda algo ahora sí que muy similar a lo que teníamos al principio. Vamos a aplicar integración por partes. U va a volver a ser e a la x y el diferencial de v va a ser el coseno de x. Diferencial de x. Vamos a derivar la u, que sabemos que el diferencial de u va a ser igual a e a la x diferencial de x, y vamos a integrar la v. v es igual, la integral del coseno es el seno, entonces v va a ser igual a seno de x, y ya. Y otra vez aplicamos la misma fórmula, pero mucho cuidado. No se olviden de esta parte que ya calculamos al principio. Recuerden que esta parte, esto que sería nuestro u por v, es parte de la solución final. Entonces, no nada más se vayan sobre esta parte y olviden esto. Esto es muy importante, entonces hay que irlo arrastrando, ni modo, se va a escribir mucho, pero así tiene que ser. Entonces, esto es igual a menos e a la x coseno de x más la u por v de esta parte, que sería entonces e a la x seno de x menos la integral de v, o sea, del seno de x por el diferencial de u, o sea, e a la x diferencial de x. Entonces, vamos a rápidamente acomodar los términos para que quede más manejable y para que se den cuenta de algo muy importante en esta parte. Bien. Pongan mucha atención en esta parte de la función. Es exactamente lo mismo que la función original que queríamos integrar. ¿Sí se dieron cuenta? E a la x seno de x, e a la x seno de x. Volvimos a lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Obvio, no vamos a integrar por partes otra vez, porque estaríamos en un ciclo infinito, ¿no? Volveríamos a dar con esto y otra vez esto y así. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a agrupar. Es decir, fíjense muy bien, esto quedamos que es igual a la integral de e a la x seno de x diferencial de x. Entonces, lo que vamos a hacer, mucho cuidado aquí, esta parte que es exactamente igual a esta, la vamos a despejar y la vamos a pasar del otro lado. Es decir, la integral de e a la x seno de x diferencial de x más la integral de e a la x seno de x diferencial de x es igual. Sabemos que como es lo mismo, podemos reducirlo y ponerle nada más un 2 como coeficiente. Entonces, 2 veces la integral de e a la x seno de x diferencial de x es igual a menos e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Y ahora no nos queda más que este 2 que está aquí, pasarlo del otro lado como si fuera un medio, y entonces ya nos va a quedar, como esto es lo que queremos buscar, ya despejamos esto y entonces lo que quede del otro lado ya es nuestra respuesta. Entonces, la integral de e a la x por el seno de x diferencial de x
es igual a menos 1/2 de e a la x coseno de x más 1/2 de e a la x seno de x más nuestra constante de integración y ya. Ese es el resultado final. Entonces, este es un caso muy particular porque podemos llegar a esto. Entonces, y esta no es la única función con la que se van a encontrar eso. De hecho, siempre que tengan que integrar una exponencial que multiplica a una trigonométrica, seguro van a llegar a esta situación en la que se les va a volver cíclico. Entonces, lo que va a estar aquí es lo mismo que lo que están integrando en primer lugar. Entonces, despejan del otro lado, agrupan, quitan el coeficiente y ya. Así sale la integral.